En las infinitas profundidades de nuestro planeta yacen antiguos misterios esperando ser descubiertos. Las oscuras grietas de cuevas místicas tienen el poder de reescribir la historia o desafiar nuestra comprensión del mundo. Desde la cueva de los cristales hasta el hombre de Altamura. Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros mientras te mostramos 10 de las cosas más extrañas jamás encontradas en las cuevas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. La Cueva de los Cristales. 2000 mineros que buscaban nuevos depósitos de mineral en las profundidades de la montaña Nica, en Chihuahua, México, tropezaron con una maravilla oculta. Una caverna llena de cristales de selenita monumentales considerada la Cueva de los Cristales. Lo que descubrieron dentro de la cueva conmocionó al mundo entero. Situada a 984 pies bajo tierra, nada se parece a esta cueva. Una escena sacada directamente de una novela de fantasía con sus imponentes formaciones de yeso que alcanzan hasta 39 pies de altura y pesan 55 toneladas. Estos rayos cristalinos translúcidos son como cualquier cosa que se encuentra en la superficie de la Tierra. Algunos cristales son lo suficientemente gruesos como para que una persona pueda caminar sobre ellos. Lamentablemente, el acceso directo a la fortaleza sigue siendo imposible para los turistas, ya que el entorno de la cueva es extremadamente peligroso con su calor sofocante de 122 grados Fahrenheit y una humedad del 100%. Incluso los científicos están restringidos, pero sondas remotas han revelado más de este reino de cristal subterráneo. Entonces, ¿cómo surgió esta cueva única? El magma que se formó debajo de la montaña invadió cerca de la superficie hace unos 26 millones de años, elevando la Tierra. Este magma luego proporcionó calor para calentar el agua de la cueva durante decenas de miles de años. La cueva quedó completamente inundada con minerales, agua subterránea rica y calentada. El agua contenía grandes cantidades de un mineral llamado anhidrita, que se mantuvo estable por encima de los 136 grados Fahrenheit. Sin embargo, a medida que el agua se enfrió con el tiempo, la anhidrita se disolvió y comenzó a solidificarse en cristales de yeso. La cueva de cristales se encuentra encima de la cámara de magma que mantuvo el agua a la temperatura ideal de 122 grados Fahrenheit a 136 grados Fahrenheit. Rango de temperatura para que la anhidrita se transforme en yeso. Esto permitió que los cristales monstruosos crecieran gradualmente a lo largo de 500.000 años sin cambios en la temperatura o la composición. Estas condiciones especiales permitieron que los cristales se hincharan hasta alcanzar tamaños colosales, haciendo de la cueva una verdadera maravilla natural. Aunque demasiado peligrosa para abrirle al turismo, los científicos continúan revelando más sus secretos agregando piezas al rompecabezas de la formación de este reino cristalino. Número 9. Cueva de Mobile. Nuestro planeta alberga un sinfín de misterios bajo su superficie. Aislada de la luz solar y del contacto con el medio ambiente exterior durante 5,5 millones de años, la cueva de la Mófile de Rumania ocultaba un mundo que conmocionó y asombró a los científicos. Esta cueva fue descubierta en 1986 cerca de la costa del Mar Negro durante los trabajos de construcción de una central eléctrica. Al aventurarse en el interior, los exploradores se encontraron con la oscuridad perpetua, escaso oxígeno y aire impregnado de dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno. Todo indica que la cueva de una milla debería estar desprovista de vida, pero una mirada más cercana reveló lo contrario. La cueva de una milla se asoció con formas de vida exóticas, entre ellas arañas, insectos y crustáceos adaptados de manera única a las duras condiciones. Muchas criaturas carecían de ojos y pigmentación. Las paredes cubiertas de limo alimentaban alfombras de microbios quimiosintéticos que formaban la base de una compleja red alimentaria. Los científicos se dieron cuenta de que la cueva de Mobile contenía el primer ecosistema enteramente terrestre que no dependía de la luz solar, sino la energía química de la conversión de gas por bacterias. Este hábitat alienígena había evolucionado en total aislamiento durante millones de años como la peculiar vida que crece alrededor de los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas. Los habitantes de Mobile florecieron en una oscuridad permanente y una química extrema que mataría instantáneamente a las especies de la superficie.
Este extraño ecosistema opera de forma independiente de la fotosíntesis, una asombrosa naturaleza, mientras que la hermosa atmósfera de la cueva móvil es exótica y tóxica para los humanos sin máscaras debido a los altos niveles de sulfuro de hidrógeno. Mucho queda por descubrir en sus profundidades, con más especies extrañas esperando la revelación. Por ahora, la cueva móvil ofrece un vistazo de la increíble tenacidad de la vida que prospera en la cueva. Número 8. Los verdaderos hobbits. En 2003, los arqueólogos descubrieron restos de una especie diminuta de un humano extinto en la isla de Flores, en Indonesia, que reescribió la comprensión científica de nuestra ascendencia temprana. Dentro de la cueva de Liang Bua se encontraron los restos esqueléticos que se ganaron el apodo de hobbits por su pequeña estatura que alcanzaba solo 3 pies de altura. Estos hobbits probablemente descendieron de una población aislada de Homo erectus abandonado en Flores hace aproximadamente 1.000.000 de años. Los estudios de los esqueletos parciales revelan atributos claramente no humanos. Sus cráneos presentan una forma inusualmente plana y un tamaño de cerebro primitivamente pequeño, similar al de los homínidos anteriores. Sin embargo, la anatomía hobbit también muestra rasgos consistentes con humanos más avanzados, incluidos postura bípeda erguida, manos diestras capaces de usar herramientas y moledores afilados. Herramientas de piedra esparcidas por Liang Bua verifican su capacidad para fabricar armas sofisticadas siendo pequeñas. El análisis muestra que eran cazadores consumados que cooperativamente derribaron elefantes pigmeos y otras presas grandes, mientras algunos argumentan que los restos del hobbit representan humanos modernos deformes. La mayor parte de la evidencia indica que en realidad era una especie separada. Los partidarios señalan las numerosas formas anatómicas en que se diferencian de nosotros y del Homo erectus, en sus huesos y dientes. Todavía no se sabe exactamente cómo llegaron a reducirse tan drásticamente en tamaño, cosa que sigue siendo objeto de debate, aunque el enanismo de la isla explica su estatura. El descubrimiento amplía el rango de diversidad que alguna vez existió entre las diferentes especies humanas, revelando las posibilidades que la evolución puede producir con el tiempo suficiente y el aislamiento, aunque hoy extinto. Las huellas dactilares de los verdaderos hobbits de las Flores existen en el ADN de los asiáticos australes modernos. Número 7. Canibalismo en la cueva de Goya. Las excavaciones realizadas a finales del siglo XIX y XX dentro de la cueva de Goya en Bélgica descubrieron una gran cantidad de huesos de Neandertal y algunas de las herramientas más antiguas hasta el momento. Cuando se realizó un análisis forense de los huesos, se reveló una escalofriante evidencia secreta de canibalismo. Muchos individuos fueron procesados y consumidos deliberadamente por otros neandertales. Los estudios microscópicos revelaron marcas de corte de herramientas de piedra en cráneos, huesos de los brazos y mandíbulas que coinciden con la desarticulación, descarnación y extracción de médula ósea para consumo. Las vértebras mostraban distintas marcas de corte al extraer los músculos de la espalda, los huesos de los brazos y las piernas mostraban signos de separación meticulosa de las articulaciones para desmembrar el cuerpo. Fragmentos de cráneo y mandíbulas claramente con exhibiciones de corte a lo largo de la base para liberar los músculos de la lengua y acceder a la materia cerebral. En general, las heridas de matanza reflejan de manera concluyente el desollamiento, el desmembramiento y el consumo de cuerpos enteros. Pistas inequívocas de comportamientos caníbales, aunque impactantes y aterradoras para la sensibilidad moderna. Se conocen escenas de canibalismo en numerosas culturas antiguas de todo el mundo. Las explicaciones de su práctica dependen en gran medida del contexto y varían desde el ritual mortuorio, desde el comportamiento que muestra dominio sobre los enemigos hasta la simple supervivencia nutricional durante la hambruna para los neandertales de Goya. La mayoría de los investigadores propusieron que el canibalismo ocurría con poca frecuencia y estaba relacionado con la escasez de alimentos durante los duros periodos glaciales. Cualesquiera que sean sus razones últimas, sí sabemos que procesar e ingerir la carne de su propia especie era una parte intrínseca del comportamiento neandertal en este sitio. Aunque hoy en día nuestros antepasados habitaban un despiadado mundo de pinos que a menudo requería estrategias de supervivencia drásticas que abarcaban los extremos del comportamiento humano. Las cavernas de Goya ofrecen un portal a nuestra historia primaria compartida. Número 6. Mundos perdidos en la Tierra.
Bajo las bulliciosas calles de París se encuentra un oscuro reino paralelo que contiene los restos de más de 6 millones de almas. Este es el imperio de los muertos conocido como las Catatumbas de París, un usuario subterráneo que alberga siglos de huesos de los cementerios de la ciudad. Las catatumbas contienen la tumba más grande del mundo con pasillos interminables de cráneos que están cuidadosamente apilados. Sus orígenes se remontan a más de 1000 años. En la Edad Media, el cementerio central de La Innocence de París se sobrepoblaba enormemente, lo que contribuyó a los brotes de enfermedades en el siglo XVIII. El olor a descomposición de las tumbas poco profundas contaminó barrios enteros en 1786. Las autoridades decidieron cerrar el lugar, transfiriendo sus restos a túneles abandonados debajo de las calles de la ciudad durante más de una década. Procesiones nocturnas de carros con velo negro transportaron esqueletos a nuevos lugares de descanso subterráneos. Se construyeron rieles para transportar fácilmente los huesos por las escaleras hasta antiguas canteras de piedra caliza que se convirtieron en cráneos, y los huesos fueron apilados meticulosamente en patrones según la fecha de recolección. Las leyendas afirman que las catatumbas contienen los restos de notables personas como Jean de La Fontaine. Las catatumbas contienen solo una pequeña porción de los túneles subterráneos de París que se extienden por más de 180 metros de longitud. Aunque grupos ilegales de exploradores urbanos con frecuencia se cuelan en secciones prohibidas cerradas desde 1955 debido al vandalismo, el recorrido legal se extiende 1,5 millas y contiene solo el 2% de los túneles, que se traduce solo a una fracción de los muertos. Las catatumbas se erigen como un monumento, pero un logro monumental de la arquitectura funeraria que respeta y organiza innumerables objetos olvidados parisinos descansando bajo el dinamismo y la vivacidad de la ciudad. Número 5. La momia carbonizada. ¿Imaginan descubrir restos humanos momificados que han sido carbonizados hasta quedar crujientes y ennegrecidos, o incluso reducidos completamente a cenizas? Esta no es una escena de una ejecución por parte de una mafia o un desastre volcánico, sino evidencia de una antigua y misteriosa tradición ritual funeraria llevada a cabo en cuevas remotas. Este proceso se conoce como momias caballan o momias de fuego. Durante siglos, los grupos indígenas filipinos siguieron costumbres de momificación deliberada por fuego después de la muerte. Guiados por puntos de vista espirituales únicos que enviaban a los antepasados al más allá a través de la llama, el largo ritual mortuorio comenzaba extirpando los órganos abdominales y luego se frotó y secó el cadáver con instrumentos de bambú. Luego se colocó el cuerpo en una posición fetal flexionada sobre una silla mortuoria dentro de un ataúd de tronco de árbol. Debajo y encima del cadáver se colocaron piedras de río calientes calentadas en un fuego para asar gradualmente el humo de los restos a fuego lento. Las maderas quemadas se escaparon a través de pequeños agujeros mientras el calor secaba los tejidos durante meses de tostado. Este proceso impartió la coloración marrón y negra característica de la momia externamente y dentro de la tráquea y el intestino a través de vapores de humo penetrantes. Por último, la momia preservada estaba vestida con un atuendo tradicional y envuelta en esteras de caña. Antes de colocarlas en una cueva, se hacían ofrendas en el santuario a los ancianos momificados, quienes eran respetados como espíritus vivos que protegían a los descendientes. La evidencia arqueológica fecha las momias de entre 1100 y 1400 a.C. Aunque la tradición oral sugiere una antigüedad mayor, se han encontrado más de 300 momias intactas, muchas de las cuales lucen elaborados tatuajes que unen espíritus de la naturaleza y la comunidad. Su tradición funeraria única honra las creencias espirituales al tiempo que preserva los vínculos tangibles entre los vivos y los antepasados. Las momias filipinas siguen siendo un testamento inspirador del ingenio y el poder duradero del patrimonio. Número 4. Un nativo americano momificado. En los primeros meses de la guerra de 1812 se produjo un descubrimiento sorprendente que causó revuelo entre la comunidad de colonos locales. Más que un artefacto antiguo, se trataba de los restos perfectamente conservados de una antigua mujer nativa americana desenterrada en lo profundo de una cueva en Kentucky llamada Cueva de las Sales. Esta momia fue encontrada sentada con la cabeza inclinada hacia adelante. Su identidad original y sus circunstancias seguían siendo un misterio.
pero surgieron especulaciones de que alguna vez fue una poderosa sacerdotisa o líder entre su pueblo. Cuando se corrió la voz sobre la inusual momia, el terrateniente John Ward la exhibió con entusiasmo como una atracción turística en su casa. Décadas más tarde, en 1869, el cuerpo de la mujer fue donado a la Sociedad Médica del Sur de Kentucky, donde permaneció en exhibición en la biblioteca del museo. En la década de 1890 finalmente se llevó a cabo un examen arqueológico adecuado. El antropólogo francés Maurice Delors interpretó los restos como precolombinos basándose en el estilo del entierro y los artefactos. La llamó princesa azteca, aunque los estudiosos modernos concluyen que probablemente era Shawnee. En la década de 1920 la momia fue transportada a Cincinnati, donde los rayos X revelaron una causa probable de muerte: una hemorragia cerebral inducida por un traumatismo debido a una lesión cerca de su oído. Después de años de manipulación y tratamiento cuestionables, la momia finalmente fue adquirida por el Museo Smithsonian en 1973, donde fue oficialmente apodada Dama de los Bosques o Mujer de la Gran Concha. Sigue siendo una de las pocas momias precolombinas indiscutibles que existen en los bosques orientales. Durante 200 años su cuerpo preservado ha cautivado la curiosidad de los buscadores como un remanente enigmático de pueblos nativos olvidados incluso en la muerte. Su poder duradero y la dignidad no se puede extinguir. Número 3. La elaboración del vino siciliano. El descubrimiento de residuos de vino de 6000 años de antigüedad en tinajas de terracota se hizo en Italia. La cueva reescribió la historia y reveló que la producción de vino existía en Sicilia hace 3000 años, antes de lo que se había dado cuenta anteriormente. Este hallazgo cuestionó las suposiciones de que el vino llegó más tarde con los colonos griegos del siglo 8 a.C., en lugar de la Edad del Cobre. Los sicilianos producían vino ya en el año 4000 a.C. En el estudio de 2020, los investigadores identificaron depósitos de ácido dentro de vasijas excavadas en la cueva costera. El ácido tartárico es un biomarcador químico producido durante la fermentación de la uva y el almacenamiento del vino. Estos antiguos oligoelementos proporcionan una prueba decisiva de que las vasijas originalmente contenían vino. Los primeros sicilianos probablemente fermentaban uvas locales en vasijas de arcilla como en otras partes del Mediterráneo. Antes de este estudio se pensaba que una elaboración de vino tan sofisticada era imposible en esta fecha tan temprana. El descubrimiento destaca la innovación y la sofisticación de la cultura siciliana temprana, incluso antes de que llegaran los griegos. Producir vino a partir de uvas requiere cosecharlas en su madurez óptima, extraer los jugos, iniciar la fermentación natural de la levadura y luego preservar. El análisis de los residuos ofrece una instantánea química de esta artesanía de 6000 años de antigüedad. La elaboración de vino de Sicilia confirma arqueológicamente el legado que tiene ahora 6000 años de duración, y la cueva está donde los viñedos aún prosperan. Los vendedores de la Edad del Cobre probablemente se comerciaban en el extranjero, tal como lo hacen hoy los sicilianos en Chipre y Egipto. Probablemente fueron clientes que difundieron la fama de los primeros vinos sicilianos por todo el Mediterráneo. Esta pequeña cueva junto al mar ha brindado información con enormes implicaciones, lo que demuestra que Sicilia fue un pionero dominante en la configuración de la cultura del vino en Europa desde la prehistoria. Número 2. Las cuevas del fuego del infierno. Excavadas profundamente debajo de las colinas de West Wickham, Inglaterra, se encuentran las cuevas del fuego del infierno, una red artificial de túneles subterráneos y cámaras llenas de misterio y folclore. A 300 pies bajo tierra, este complejo de cavernas ha capturado la imaginación de entusiastas del ocultismo. Durante siglos, leyendas de rituales paganos, reuniones de sociedades secretas y fantasmas dentro de su interior con poca luz. Las cuevas del fuego del infierno fueron excavadas en la década de 1750 bajo la dirección de Sir Francis Dashwood, fundador del Club del Fuego del Infierno. Esta sociedad exclusiva estaba formada por políticos de alto rango, aristócratas e intelectuales quienes rechazaron la moralidad tradicional. Se sabe poco de sus actividades dentro de las cuevas, lo que dio lugar a especulaciones salvajes. Los informes describen reuniones donde los miembros vestían túnicas y bebían mucho, participaban en rituales simulados y se juntaban con prostitutas.
Avistamientos fantasmales a lo largo de los años, incluidos monjes fantasmas y voces espeluznantes, refuerzan la reputación de la cueva como un punto de acceso paranormal. Es una leyenda perdurable que habla de una joven llamada Suki que fue engañada y abandonada bajo tierra por su amante mientras se escondía de una tormenta. Sus gritos de angustia resuenan hoy en las cavernas. Sin embargo, la evidencia definitiva que vincula el Club Hellfire y los eventos sobrenaturales es escasa. Si bien las cuevas se usaban ocasionalmente para reuniones, su función principal era probablemente la extracción de tiza y pedernal. A pesar de la escasa documentación de los rituales reales, las cuevas del fuego del infierno siguen atrayendo visitantes ansiosos por vislumbrar las guaridas sombrías de los libertinos. Número 1. El hombre de Altamura. En las profundidades de la cueva Lunga, ubicada cerca de la ciudad de Altamura en el sur de Italia, en 1993 se hizo un descubrimiento notable que reveló los misterios de nuestros antiguos parientes humanos. Este hallazgo extraordinario fue un esqueleto notablemente bien conservado de un hombre de Neandertal que vivió aproximadamente hace 170.000 años. Al esqueleto se le dio el nombre de hombre de la Altamura y ha brindado a los investigadores una oportunidad sin precedentes para estudiar y comprender la anatomía, el estilo de vida y los orígenes de los humanos neandertales. El esqueleto fue descubierto incrustado dentro de capas de piedra caliza y estacitas en una profunda cavidad kárstica dentro de la cueva. Este afortunado accidente geológico permitió que el esqueleto permaneciera prácticamente intacto y encerrado dentro de los depósitos de calcita. Sin embargo, también presentó desafíos para los científicos que esperaban analizar a fondo los restos, ya que deseaban evitar causar daños a los frágiles huesos. Solo la cabeza y la parte del hombro del hombre de Altamura han quedado expuestos, mientras que el resto del esqueleto permanece encerrado dentro de la roca. A pesar de estas dificultades, se extrajeron pequeñas muestras de huesos que permitieron realizar pruebas de ADN con éxito, proporcionando una gran cantidad de información. Con una estatura estimada de 5,5, el hombre de Altamura poseía muchos rasgos arquetípicos del neandertal, incluida una frente inclinada, fuertes arcos superciliares y un rostro prognático. Sin embargo, algunas peculiaridades los distinguen, incluido pómulos masivos y rasgos del cráneo no vistos en otros hallazgos neandertales. Utilizando métodos de datación por radiocarbono, el esqueleto ha sido fechado entre 120.000 y 130.000 años de antigüedad. Esto convierte al hombre de Altamura en el esqueleto de neandertal más antiguo jamás descubierto y ha proporcionado muestras de ADN extraíbles. Esta evidencia de ADN ha permitido comparaciones intrigantes entre los neandertales y los humanos modernos, revelando que compartimos un ancestro común de hace unos 800.000 años. Los restos del hombre de Altamura nos permiten vislumbrar la vida de los neandertales que una vez habitaron Europa. A partir de sus huesos, los científicos han aprendido detalles sobre la movilidad de su dieta y las posibles causas de muerte. Los estudios isotópicos sugieren que consumía una dieta rica en carne. Los huesos de sus muslos revelan rastros de trauma posiblemente causado por caídas que indican un estilo de vida altamente móvil. Al estudiar este esqueleto, los investigadores continúan reconstruyendo la historia neandertal y nuestra historia humana compartida. El hombre de Altamura proporciona un vínculo tangible directo con nuestro pasado distante y nuestros ancestros antiguos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!